Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Les habla Alberto Camargo y les doy la bienvenida a mi podcast. Hoy vamos a hablar sobre el regreso del fútbol en el continente, y es que con todo lo que ha pasado debido al COVID-19, la mayoría de ligas en el mundo han tenido que frenar sin dejar un campeón y sin dejar una puerta abierta de cuándo iban a regresar. Todo esto para evitar que el virus se siguiera esparciendo a nivel mundial. Ahora, el 16 de mayo, Alemania tomó la decisión de dar inicio de nuevo a su campeonato local, eso sí, con todos los protocolos avalados por el Ministerio de Salud. Con esto, la mayoría de ligas, las más importantes del mundo, se sumaron al retorno del fútbol, como son el caso de Italia, España, Inglaterra, Portugal, Turquía, entre otras. Ahora, las ligas como México y Honduras decidieron cancelar el campeonato sin dejar un campeón. En el caso de Francia y Bélgica se canceló la liga, pero dejaron al PSG y al Brujas, respectivamente, como campeones de dichas ligas. Ahora nos vamos a centrar en el continente americano, más específicamente en Costa Rica, donde fue la primer liga en el continente en regresar. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo un país de 5 millones de habitantes ha dado el regreso al fútbol en el continente? ¿Qué protocolos ha tenido que seguir? ¿Cómo y cuántos han sido los casos en ese país para que el fútbol haya podido volver? Bueno, para esto tendremos un invitado muy especial, mi amigo y colega Luis Ignacio Fioli, periodista y productor de ESPN Costa Rica. Nos va a estar contando qué es lo que ha pasado, cómo han sido los protocolos y cuáles han sido las consecuencias de regresar el fútbol en estos momentos. Luis Ignacio Fioli, bienvenido a este podcast. Pura vida, futboleros y futboleras, ¿cómo están? Mi nombre es Ignacio Feoli, un saludo desde Costa Rica. La verdad me siento muy privilegiado de poder estar aquí con ustedes en este podcast. Gracias a el estimado Alberto Camargo por invitarme. Y bueno, aquí con mucha información, realmente, como escucharon en la introducción de este podcast, vamos a hablar de la montaña rusa que ha vivido Costa Rica y el fútbol tico con respecto al COVID-19. Realmente este coronavirus ha traído subes y bajas y en cuestión de un mes el panorama ha cambiado radicalmente. Antes de comenzar, nada más quiero mencionar que toda la información que voy a dar aquí en este podcast es gracias a ESPN Costa Rica. Si quieren saber todo lo que está sucediendo y mantenerse informados con respecto al fútbol tico, pueden visitar espn.co.cr y ahí mis compañeros y yo vamos a estar informándolos de la mejor manera. Y bueno, para ir directo al grano, ¿qué es lo que está sucediendo en Costa Rica? Después de un mes de haber vuelto el fútbol, de haber reanudado el torneo, después de haber sido el primer país de América entera en regresar al fútbol, hoy se anuncia que se vuelve a suspender. Pero bueno, vamos poco a poco y para iniciar quiero que vayamos al 11 de mayo de este año, del 2020, y en ese momento Costa Rica tenía 9 casos diarios prácticamente, 9 casos nuevos positivos de COVID-19 por día. En total sumaba 801 casos confirmados, de los cuales 517 eran personas que ya habían recuperado, ya habían sido sanadas, se habían dado de alta, y sumábamos en ese momento 7 muertes, pocas, lamentables, pero al final 7 muertes. En porcentaje, el 65% de la población que había sido infectada ya estaba sana. Entonces, en ese momento, el Ministerio de Salud da el aval de poder reanudar el torneo nacional que estaba pactado para el 19 de mayo. Más allá de ser victoriosos y ser un país libre de COVID que venció la pandemia, era un experimento. Realmente teníamos números muy positivos, teníamos muy pocos casos diarios, teníamos muy pocos casos confirmados, muy poca gente en cuidados intensivos y pocas muertes. Entonces, el 19 de mayo volvió oficialmente el fútbol en Costa Rica y desde entonces se ha vivido un protocolo muy estricto para los deportistas y todas las personas que están involucradas. Primero que todo, los partidos no se jugaban
con público, sino que se jugaba a puerta cerrada. El cubrebocas era un elemento vital dentro del diario vivir de los deportistas, de los futbolistas. Todos tenían que tener cubrebocas y solo se lo podían quitar para jugar. Solo las 22 personas más el árbitro que estaban dentro de la cancha se podían quitar el cubrebocas. El equipo casa tenía que organizar toda la logística para poder proveer de cubrebocas a periodistas, a rejuntabolas, a árbitros, a personal médico. Cada futbolista tenía que llegar por sus propios medios, no llegaban en bus como está acostumbrado, en autobús, sino que cada quien tenía que tener su automóvil y llegar a los distintos estadios por sus propios medios. En el momento en el que entraban a los estadios eran recibidos por un médico que les tomaba la temperatura, que procedía a cambiarles el cubrebocas para darle uno limpio y los ponía a lavarse las manos para que ya pudieran entrar a sus respectivos camerinos. Así estuvo todo durante un mes. Realmente no hubo ni un solo caso de infección dentro de la primera división ni de la segunda división de Costa Rica. Todos los protocolos se mantuvieron en un estado perfecto. Todo se cumplió como debería. Pero ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver cómo está el país en general, el ambiente, el entorno del fútbol, cómo está un mes después. Este viernes se anunció oficialmente que el fútbol se cancela indefinidamente, se suspende indefinidamente. ¿Y por qué? Porque el 19 de junio del 2020 se registraron 119 casos por día. Pasaron de 9 a 119. En total, 258 casos confirmados, 982 recuperados y 12 fallecidos. Estamos hablando que de pasar de 9 casos diarios a 119 es algo muy preocupante. Entonces, el Ministerio de Salud en general comenzó a restringir muchas actividades económicas, muchas actividades deportivas, dentro de las cuales está el fútbol. ¿Qué es lo que sucede con el fútbol? Que ya estábamos en las finales nacionales. Entonces ahí es donde entra un poco la polémica. ¿Qué va a suceder? Solo faltaban 2 partidos. No se puede esperar una semana para ya dejar terminado el fútbol. No se pueden esperar 15 días. Es un tema muy complicado. Es un tema que tiene que ver con salud, con vidas de personas. Y cuando en el país comenzaron a salir casos de bares clandestinos, de personas que se reunían en casas, más de 50 personas reunidas en casas festejando, aficionados fuera de los estadios apoyando a su equipo, aunque no pueden entrar, ahí es donde comenzamos poco a poco a debilitar la fortaleza sanitaria que estaba teniendo el fútbol y los protocolos. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, la polémica es grande aquí en Costa Rica. El ministro de Salud dice que el torneo es suspendido. Y horas después, el presidente de la UNAFUT, que la UNAFUT es el ente que rige la primera división, dice que no está suspendido, que está aplazado. Y que en cuestión de 3 días, o sea, el miércoles, ya va a volver el fútbol en Costa Rica. Mucha incertidumbre, no se sabe qué va a pasar. Por un lado, la máxima autoridad sanitaria dice una cosa y por otro lado, de manera un poco molesta, el presidente de la UNAFUT dice otra cosa. Pero bueno, aquí en Costa Rica lo único que queda es esperar. Y esta es la última hora. Esto es lo que está sucediendo en este pequeño país de Centroamérica con 5 millones de habitantes, pero que el fútbol ha pasado de estar indefinidamente cancelado prácticamente a que regrese. Se juegan más de 10 fechas, semifinales, y cuando ya llega a lo mejor la final es cancelado de nuevo. No se sabe qué va a suceder. Pero bueno, muchas gracias por escuchar este podcast. Vamos a ver qué sucede. Aquí está el reporte desde Costa Rica. Le agradezco a don Alberto Camargo por darme la oportunidad. Y bueno, volvemos a Colombia para que concluya este podcast. Un abrazo, pura vida. Muchísimas gracias a Ignacio por la información y aporte a este podcast. Ahora,
El regreso del fútbol en el continente, como escuchamos previamente, ha sido toda una polémica y aunque no ha arrojado ningún caso positivo entre los futbolistas o entorno, el ambiente y folclore que genera este deporte hace que siga siendo toda una incógnita. La mayoría de países, incluyendo a Colombia, siguen trabajando en todos los protocolos de seguridad impuestos por el Ministerio de Salud para hacer de esta fiesta un regreso seguro y prometedor de cara al futuro, y es que muchas familias dependen económicamente de este deporte. Como dijo Valdano una vez, el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Con esto me despido, muchas gracias por haberme escuchado, mi nombre es Alberto Camargo y nos escuchamos en un próximo